Bienvenidos al canal de YouTube Abogados con Papa. Soy Noel Alvarado, un abogado de lesiones personales y un padre apasionado por compartir el camino hacia el derecho. Este canal está dedicado a mi hija y a cualquiera que sueñe con convertirse en abogado. Únete a nosotros mientras hablamos con abogados, inspiradores y otros profesionales para compartir ideas, historias y un poco de diversión en el camino. Es una mezcla de sabiduría, entretenimiento y aliento para ayudarte a dar los primeros pasos hacia una carrera legal exitosa. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Kyle Moore y muchas gracias, Kyle, por reunirte con nosotros y empezar esta trayectoria en nuestro primer episodio. Gracias por venir. Bienvenido. De nada, gracias. Un placer estar aquí. Antes de sumergirnos a tu trayectoria, ¿puedes darnos una breve presentación sobre tu bufete de abogados, o sea, tu firma? Cuéntanos un poco sobre el trabajo que haces y qué hace que tu práctica sea única, Kyle. Con mucho gusto, mi nombre es Kyle Moore. Tengo una oficina legal que se llama The Law Office of Kyle J. Moore, es decir, las oficinas legales de Kyle Moore. Tengo una práctica de litigio civil general. Hago una variedad de tipos de casos como lesiones personales, embargos en propiedades cuando mi cliente es un contratista y su cliente no quiere pagar. Hago casos de difamación, disputas sobre contratos, hago cartas de cese y desistir. También hago apelación civil y apelación de reclamos de veteranos. Excelente. Entonces, quiere decir que tu práctica está más o menos muy bien diversificada. Tienes servicios para un sinnúmero de tipos de clientes. Es correcto. De hecho, cuando la gente me pregunta qué tipo de derecho practico, empiezo por lo que no practico, que es la bancarrota, crimen o derecho penal, casos de familia, impuestos. Si apartamos este tipo de casos, que son bastantes, yo hago casi todo lo demás. Si tienes algo en esa área que no sea uno de esos, lo más probable es que considere aceptar tu caso si siento que lo puedo manejar. Muchas gracias por esa presentación. Ahora, vamos a la primera pregunta. Si pudieras elegir un caso o un momento que realmente te haya cambiado, quizás te desafió todo lo que pensabas sobre el derecho, ¿cuál sería ese momento? Sí, bueno, un poco de historia. Yo empecé mi carrera casi legal siendo ajustador en reclamos de autos. Entonces, yo trabajaba para una aseguradora donde mi trabajo era básicamente investigar y tomar una decisión sobre la responsabilidad por un accidente. De ahí pasé a ser paralegal para un abogado que había trabajado en la misma aseguradora. Trabajando ahí como su paralegal, aceptamos un caso donde el cliente había perdido en el tribunal del juicio, que había perdido en un caso de contrato y nos contrató para hacer la apelación. Entonces apelamos a la Corte de Houston, el número 14, y perdimos ahí. Fue una decisión o una sentencia de 2-1, donde el juez principal de la corte estaba de acuerdo con nosotros, pero los dos otros jueces que estaban en el panel estaban en nuestra contra. Entonces decidimos hacer la apelación a la Suprema Corte de Texas y ganamos. Ganamos con una decisión unánime, una decisión per curiam, y conseguimos un resultado a favor de nuestro cliente. Entonces, eso fue en 2020. Habíamos aceptado ese caso y empezado la apelación en 2018. Este fue un punto crítico de mi carrera porque eso me hizo decidir, o sea, si a nivel de paralegal puedo conseguir una decisión favorable en la Corte Suprema de Texas, entonces hay pocas cosas que no puedo hacer. Entonces, eso me cambió mi actitud, me dio mucha confianza, me hizo ver las cosas de una manera distinta. Claro que sí, especialmente por el simple hecho de que la Corte Suprema es la corte más alta del estado de Texas. Entonces, eso tiene un significado grande, que llegaron hasta los niveles más altos judiciales. Pudieron no solo perseverar, pero también pudieron obtener un éxito para el cliente, y eso es lo más importante como un abogado, yo pienso, de poder dar resultados al cliente. Sí, estoy de acuerdo y son muy pocos casos los que aceptan la Suprema Corte de Texas, y según las reglas solamente aceptan casos que son de importancia general para
derecho en general para todo el estado. Entonces sí fue un triunfo bastante grande. En buena hora, Kyle, a la firma, también en buena hora al cliente que se merecía esa victoria. Juntarse con un campeón como Kyle es algo de mucha importancia. La próxima pregunta. Esta pregunta es muy similar a la primera. ¿Hay algún caso o una victoria que se destaque como un momento, por eso hago esto? ¿O sería otro caso que podrías expandir? Sí, efectivamente es otro caso. Porque la primera pregunta o la pregunta anterior que me hiciste tiene que ver con quizás cambiar mi carrera. Y esta pregunta yo creo que tiene un elemento de justicia que implica en la pregunta, porque se trata de la motivación por qué estoy practicando derecho y no trabajando en un restaurante o haciendo trabajo de oficina o cualquier otra cosa, ¿verdad? Siendo cirujano. Entonces, este caso me hizo sentir bien sobre el resultado, me hizo sentir que puedo hacer un cambio en la justicia. El caso trata de una niña que en el momento de los hechos tenía 6 años. Su madre trabajaba, de hecho, en la Pulga, en Houston, haciendo quesadillas. Mientras trabajaba, dejaba a su niña en casa de una niñera de una amiga suya con la que había trabajado anteriormente, y esta niñera tenía un esposo pervertido. Resultó ser que durante las visitas regulares, que eran varias veces a la semana, abuelo, hombre, abusaba de la niña, la manoseaba, la tocaba, la besaba, y la esposa sabía, o sea, la que era amiga de mi cliente sabía esto. Hicieron un reporte de policía y la policía no, o bueno, sí trataron de hacer un indictment, una acusación formal, pero al final de cuentas el gran jurado decidió no traer cargos, no imponer cargos, porque no había evidencia física, no había ADN, la niña se había bañado, y de hecho no fue como un acto sexual realmente genital, era de manoseo, de dedos y eso, y simplemente no se pudo comprobar de manera forénsica, podemos decir. No había pruebas científicas que dejaran que pudiera conseguir una convicción criminal. Esto también fue con mi oficina anterior. Decidimos aceptar el caso y la única evidencia que teníamos era la evidencia de la niña que al momento del juicio tenía 12 años. Esto ya había pasado bastante tiempo atrás y teníamos su memoria y la manera en que reaccionó según el testimonio de la madre. Testimonio de la hermana, de cómo estaba actuando su hermana, de que tenía miedo y eso, pero simplemente era palabra contra palabra. O sea que el jurado tenía que decidir si creer al abuelo o creer a la niña y su madre y su hermana y simplemente hacer la inferencia de lo que había ocurrido, porque la única testigo presencial era la niña que tenía 6 años en ese momento. El jurado sí nos creyó, conseguimos un resultado unánime de 12-0 y le dieron a mi cliente $300,000. Y obviamente el abuelo, que es mala persona, lo que hizo es tratar de pasar un inmueble, una propiedad que él tenía en su nombre, lo pasó a su hija como para tratar de que nosotros no pudiéramos obtener esa propiedad para venderla para satisfacer el juicio. Entonces, al final de cuentas, pudimos hacer un caso de transferencia fraudulenta para revertir esta venta. Pudimos obtener la propiedad, venderla y poner en el bolsillo de esta niña casi $280,000. No tenía $300,000, pero eso cambió. Bueno, va a cambiar su vida porque va a poder estudiar, va a tener bastante dinero y además era cuestión de que tuvo la oportunidad de que alguien la escuchara y la creyera. Y eso fue, para mí eso es como, no es solo un caso donde, por ejemplo, un choque que la aseguradora tiene que pagar dinero. Es un caso que si no hacíamos lo que hicimos, no iba a haber justicia de ningún tipo. Y por lo menos hubo algún tipo de responsabilidad en este caso que se impuso. Muy Y eso bueno. me hizo sentirme bien por trabajar como abogado. Exacto. Entonces, al grano, es por eso hago esto, por la justicia y es por en realidad tener un efecto positivo y cambiarle la vida a los clientes que como abogados representamos día a día. Es como para abrirle el acceso a la justicia a la gente, porque la gente ordinaria no sabe hacer todo ese procedimiento para llegar a ese resultado. Entonces, yo siento que el papel de un abogado muchas veces es tomar de la mano al cliente y guiarle por todo este proceso para que puedan tener el resultado que merece. Kyle, y si entendí correctamente, para mí lo que me pareció más impresionante es que todo eso se hizo con muy poca ciencia. Correcto. ¿Es así? Wow. Sí, fue poca ciencia, o sea, simplemente el jurado tenía que decidir a quién creo. Y yo creo que hicimos un buen trabajo de hacerle parecer mentiroso al abuelo, porque había varias cosas inconsistentes en sus respuestas de solicitudes de discovery,
el descubrimiento de pruebas, había hecho varias mentiras. También trajo a un amigo para dar testimonio sobre su carácter, de que era buena persona. Lo agarramos en la mentira porque había sido arrestado por manejar borracho, el amigo no sabía esto, el abuelo lo denegó. Entonces básicamente lo agarramos en varias mentiras y el argumento del jurado era, ¿para qué esta niña va a inventar esta serie de cosas? Obviamente es un proceso bastante emocional, difícil. No tenemos por qué venir aquí a mentir. Él sí está mintiendo y sí nos creyeron. O sea, fue un riesgo bastante grande porque había la posibilidad de gastar varios miles de dólares en ese caso y que no nos creyeran y irnos a la casa con cero. La oferta era, nos habían hecho una oferta de $10,000. La rechazamos. Excelente. Es algo muy conmovedor. Gracias por compartir eso. Yo sé que eso fue algo muy emocional. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cuál es la habilidad más valiosa que nadie menciona en la Facultad del Derecho? La Facultad del Derecho siendo lo que es los estudios para lograr la abogacía. En cuanto a los estudios, yo creo que es simplemente trabajo duro, es lo único. Pero si hablamos de ejercer como abogado, la habilidad más valiosa desde mi perspectiva es entender lo que quiere el cliente y poder ser creativo para llegar a esa meta. Porque yo creo que muchas veces como abogados nos encerramos en nuestra manera de ver las cosas y solo pensamos en habilidades legales. Pero muchas veces es cuestión de entender lo que quiere cada lado y ver si se puede llegar a una solución que alcanza o toca por lo menos las metas que quiere cada parte y no tienen que gastar una fortuna en honorarios de abogado y consiguen más o menos lo que quieren. Entonces yo siempre trato de como tomar un paso atrás y ver a dónde quieren llegar cada quién tiene la más alta probabilidad de ganar si es que vamos a un juicio y quién puede perder aunque salga ganando. Porque son muchos los casos donde se está peleando por, no sé, una cantidad de $10,000, algo así. Mi cliente puede ganar, pero va a gastar $15,000 para ganar y sale perdiendo $5,000. Entonces yo creo que hay que tomar como una vista desde lejos, llevar a cabo soluciones prácticas para conseguir el resultado más ideal para todos. Como entendí, es más durante la representación de un cliente. Sí. Digamos, en law school, la escuela donde se estudia derecho, ¿cuáles son las habilidades más valiosas que te ayudaron? Porque solo para retroceder un poquito, la intención es de compartir con personas que aspiran a ser abogado y qué tipo de habilidad valiosas piensas que no te mencionan durante la facultad del derecho. Si el Kyle de hoy le estuviera comunicando al Kyle de antes de que empezaras a estudiar derecho. Así, a lo mejor no sea una habilidad, pero desde mi punto de vista, lo más valioso que puedes tener estudiando cualquier cosa y queriendo convertirte en maestro de eso o experto en eso es la obsesión. Tienes que levantarte pensando en derecho, ver un programa en YouTube o yo hago lo que es estudiando y todavía hasta el día de hoy. Hay una aplicación que se llama Voice Aloud Reader y lo que hace es simplemente tú cargas un expediente PDF o de documento de Word, lo que sea, y lo lee. Entonces yo me dormía escuchando eso, me levantaba escuchando eso, iba en el camino para el trabajo o a la escuela, lo que sea, estaba escuchando casos, tratando de entender el razonamiento, simplemente exponiéndome lo máximo posible a lo que es leyes, casos. Entonces, para mí no existe un truco mágico, es simplemente una de esas cosas que entre más horas te dediques a eso, más experto te vas a convertir. Entonces, si tú estudias 3 horas al día, vas a ser un experto proporcionalmente, o sea, 1/3 de la persona que estudia 9 horas al día. Simplemente hay que ser obsesivo y no parar hasta que termines. Eso es mi punto de vista. A lo mejor hay quien discrepe conmigo, pero esa es la opinión que tengo. Trabajo duro, nada más. Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué opinas cómo la tecnología, la inteligencia artificial está moldeando el futuro del derecho? ¿Es algo que es intimidante o es emocionante para Kyle y para tu firma? Para mí es emocionante. Puede ser un poco intimidante o incierto quizás, pero más que eso es emocionante. Para mí no es opcional, simplemente es una realidad. Las tecnologías nuevas van a seguir avanzando, siempre va a haber nuevas cada día y la única opción que tienes es adoptarlas, entender y aprender cómo usarlas o caer en extinción. O sea, el que insista que no va a hacer conferencias en Zoom, que no va a hacer cosas digitalmente, solo va a imprimir y escribir con su pluma, lo que sea, eso no va a durar.
no puede sobrevivir. Porque la realidad del día de hoy es que usamos tecnología para todo. Yo creo que la mayoría de las audiencias ahora en día son por Zoom. También las deposiciones, es decir, declaraciones juramentadas, también son por Zoom. Yo uso una tecnología que se llama Scribe para hacer las positions, y esto es como una transcripción con inteligencia artificial. O sea, una variedad de herramientas tecnológicas que me ayudan del día a día. También uso como ChatGPT o Claude para hacer solicitudes de descubrimiento de pruebas. También a veces las uso para ayudarme con emociones. Obviamente hay que verificar su trabajo porque pueden tirarte cualquier cosa que no tenga sentido. Te inventan situaciones de casos que no existen. Te pueden simplemente mentir y no te dicen yo estoy adivinando, siempre te dicen la ley es tal y lo averiguas y no es así. Pero son de mucha ayuda, incrementan la eficiencia bastante, y yo creo que la gente que se rehúsa a usarla simplemente se está dedicando a perder. Estoy de acuerdo, y también no solo es porque le da a uno esa ventaja, pero yo creo que el bar de Texas lo requiere. No específicamente algún programa específico, pero como abogados, el bar requiere que nosotros nos mantengamos al tanto de la tecnología, de lo que está cambiando, y poder traerle ventaja a nuestros clientes para que ellos puedan salir adelante con toda la tecnología que está surgiendo. Porque lo único No, yo que estoy de acuerdo. Eso es exactamente lo que dicen las reglas, que hay que estar al tanto de los nuevos desarrollos, que nuestra obligación de educación es continua. O sea, que siempre tenemos que seguir aprendiendo. No es un trabajo que ya te graduaste y ya terminaste de aprender. Claro, porque es una pelea injusta. Digamos que a un lado del caso está un abogado que no está usando la tecnología para incrementar, para traer casos más completos, y en comparación versus otro abogado que lo está usando y uno que no lo está usando, hay una desventaja para el cliente que no ha adaptado esas nuevas formas de pelear un caso. Sí. Estoy de acuerdo. Kyle, ¿qué consejo le darías a alguien de un fondo no tradicional que quiera ingresar al derecho? Digamos, podría ser un hijo de padres que no son profesionales. Por ejemplo, alguien no tradicional que posiblemente puede ser un hijo o una hija de un hogar de bajos recursos, o ya sea de alguien que no tiene mucho tiempo en este país. ¿Qué consejo le darías a alguien que desea ingresar al derecho? Mi consejo es que no se rinda y que lo haga. Que se dedique a hacerlo, que aunque tenga que pedir prestado dinero, hacer grandes sacrificios, y realmente lo que desea es ser abogado, que lo haga. Porque eso es, para empezar, el mundo te necesita. O sea, no, es un campo, como es dedicado a la justicia, se necesita gente de todo tipo. Entonces necesitamos gente de familia pobre, necesitamos gente de color, necesitamos gente gay, necesitamos musulmanes, judíos, gente con discapacidades. Todo esto es importante porque las, digamos, particularidades de tu personalidad afectan cómo ves cada caso. Y siempre es bastante valioso tener una perspectiva que no es tradicional. Como dice la pregunta, es muy valioso. Y en mi experiencia, son los abogados que han trabajado en otras cosas anteriormente, que han tenido otra carrera o por lo menos han pasado por alguna dificultad en su vida. Esto les informa y les motiva y les da más energía y les hace únicos en la práctica de derecho. Para mí lo más importante es que se tienen que decidir bien qué es lo que quieren hacer, porque no es un trabajo fácil. El estudio no es fácil y el trabajo es menos fácil que el estudio. No es un trabajo de 9 a 5, es algo que si no lo amas lo vas a odiar, porque simplemente no es como un trabajo que solamente entras a las 9, haces lo que tienes que hacer y sales a las 5. Es algo que tiene la capacidad de estarte siempre invadiendo. Se requiere mucha disciplina para balancear el trabajo y el goce, la vida personal, pero es, ¿cómo se puede decir? Es satisfactorio, es compensador. A mí me da como un sentido de significancia, de importancia. Así que yo sí lo recomiendo si eres de los que lo aman. Te tienes que amarlo, pero si lo amas, hazlo. Que no te detengas, que nada te detenga. Estoy de acuerdo, y especialmente me interesa mucho un país muy diverso, y tener abogados diversos con diversificación como la que hablaste o la que indicaste al principio de la pregunta es súper importante, porque igual como estamos aquí nosotros, hay una falta de abogados en este país. Yo me doy cuenta y entiendo que hay condados donde el número de abogados es tan poco que la representación para esas personas es muy limitada, simplemente por la escasez de abogados. Sí, definitivamente. Sobre ese punto, de hecho, la Corte Suprema acaba de pasar reglas permitiendo a ciertas
personas no abogadas, o sea, que no tienen licencia de derecho para practicar en ciertas cortes, en ciertos casos, como de desalojo y creo que hay algunos otros tipos de casos en demandas pequeñas donde pueden ejercer y la razón por qué la Suprema Corte hizo eso es porque dicen que simplemente no hay acceso a abogados para personas de bajos recursos, para ciertos tipos de casos donde la controversia simplemente no es lo suficiente grande para ser atractiva para abogados licenciados. Entonces, eso indica que no hay suficientes, o sea, hay más clientes que abogados. Y yo muchas veces tengo que rechazar casos porque simplemente no puedo aceptar más, no tengo más cupo para hacerlo. Estoy de acuerdo, hay escasez. Y esto es otra motivación para la audiencia que justamente se sintoniza con nosotros hoy. Muchos de ellos aspiran esta carrera o ser abogado y ellos van a entrar a un campo que los va a absorber inmediatamente. No es un campo que van a estar buscando trabajo. El trabajo siempre está ahí. También quisiera hacerte otra pregunta, Kyle, acerca de tu data, la información. ¿Podríamos poner un link acerca de ese artículo o está publicado en el web? ¿Es un libro donde te diste cuenta de que la Corte Suprema acaba de sugerir esos cambios para que ciertos aspectos del derecho lo ejerzan personas que no tienen licencia de ejercer? Claro, eso no indica que las personas pueden ejercer el derecho sin licencia. Generalmente, me imagino que tiene sus guías y sus requisitos. Pero sí, son casos bastante limitados. No me acuerdo exactamente de los detalles, pero definitivamente puedo encontrar. Yo lo que vi es la decisión de la Suprema Corte adoptando estos cambios. Pero me imagino que debe haber un artículo de prensa que también podemos vincular, o si no, la orden adoptando esas reglas. Pero sí, muchas gracias. lo que recuerda es que hay que hacer una certificación, tienen que tomar ciertos cursos que son pequeños, o sea, cortos, y solamente pueden trabajar en ciertos casos. No me acuerdo exactamente cuáles. Sí, entendido. Muchas gracias. Lo agradecería mucho si pudiéramos entrar ese link y ponerlo para compartirlo con la audiencia. Pueden buscar ese artículo y encontrar esa información y leerlos por ustedes mismos, la audiencia. Vamos por la próxima pregunta. ¿Cuál es la situación más inesperada, Kyle, la más salvaje en la que te has encontrado como abogado? Fue reciente, creo que, de hecho fue el 1 de noviembre. Yo estoy en una audiencia para una orden protectiva. Mi cliente, no voy a entrar en muchos detalles sobre el caso, pero mi cliente es víctima de acoso. Entonces hay una persona que le está persiguiendo, mandando muchos mensajes, amenazándola, llamándola, etc. Entonces hicimos una petición por orden protectiva y obviamente había que ir a la audiencia. Ya habíamos conseguido el TRO, Temporary Restraining Order, y ahora estábamos pidiendo la orden temporal para lo que es todo el tiempo mientras esté pendiente el caso, que esas restricciones se queden en lugar. Lo que estábamos pidiendo es que simplemente la parte demandada no pudiera llamar, mencionar, publicar información sobre mi cliente, etc. Entonces es algo muy sencillo. Normalmente es algo sencillo de 15 minutos. Cada quien comparece, dice por qué o por qué no debería estar en lugar estas restricciones. Pero esta persona comparece, lo primero que hace es retar la jurisdicción de la corte. Y es una de estos, no sé si conoces los sovereign citizens. En español supongo que sería ciudadano soberano, pero básicamente lo que ellos tienen una gran variedad de teorías que dicen que como ellos no son ciudadanos del país, no tienen que estar sujetos a sus leyes, que si tú les nombras en la petición con mayúsculas que eso no representa su persona, que eso es un fideicomiso, que ese nombre no representa a la persona viva, que son ellos, etc., que simplemente la ley no les aplica. Entonces le decía a la jueza que estaba presidiendo sobre ese caso que si ella tenía un juramento que había hecho la Constitución, que si ella reconoce que si tomaba judicial notice de su juramento, es decir, que si la reconocía, que si este caso era de Admiralty o de Common Law, que no reconocen los estatutos, que el país de Estados Unidos declaró bancarrota en no sé qué año, entonces todo lo que pasó después, cualquier estatuto, no tiene vigencia. Toda una gran locura. Era difícil no reírme, que hay que mantener cierto profesionalismo, pero la cantidad de cosas que decía y no sé, lo absurdo que eran las cosas que estaba diciendo me tomó por sorpresa y me dio mucha risa y creo que fue el momento más inesperado que he tenido, por lo menos recientemente. Obviamente la jueza no apreció eso, nos dio la orden protectiva y como que la mejor evidencia fue la misma persona, porque nos estábamos quejando de que esta persona loca nos estaba acusando y ya vine a acosar al juez diciendo que le va a poner links, que
que ella no tiene derecho a pagar en su contra, todo tipo de cosas absurdas que fue entretenedor. Muy interesante. Y una orden protectiva es algo que generalmente el juez o la jueza pueden ordenar cuando hay algún peligro de algún mal que pase inmediato. Correcto, o sea, el estándar que hay que comprobar es que hay daño irreparable, inminente, que una solución legal, es decir, monetaria, no puede compensar. Entonces, se aplica, por ejemplo, en casos donde, por ejemplo, la financiera quiere vender una casa o está ocurriendo una violación o una vulneración de derechos diaria o algo que simplemente, aunque tú ganes en la corte, no va a poder revertir o borrar el daño que está ocurriendo de día a día. Y en este caso, simplemente la persona no le quería dejar en paz a mi cliente y aunque, o sea, estábamos demandando por difamación y acoso y otras cosas, intentional infliction of emotional distress, pero aunque ganábamos, o sea, la persona es pobre, entonces lo que realmente queremos es una orden que si la persona incumple con la orden, podemos llamar a la policía y que sea arrestada. Muchas gracias por eso. De nada. Para finalizar, ¿qué es lo que la gente se sorprendería al aprender sobre ti, Kyle, como abogado? Tal vez algo que fuera del trabajo o un pasatiempo que muestre un lado diferente de ti. Sí, hay algo sencillo y algo medio tonto. Algo sencillo, yo estuve en el ejército y estudié árabe por 2 años. Hablo árabe, lo leo, lo escribo, lo hablo más o menos. Eso muchas veces sorprende a la gente. Y la otra cosa es mi fascinación por las orcas, las ballenas asesinas. Aunque no lo creas, yo paso varias horas al día viendo fotos y videos de orcas, no las que están en cautiverio, sino las que están cazando peces y mantarrayas y todo eso. Me obsesiona eso y no sé, yo creo que eso es sorprendente y inesperado quizás. Excelente. Sí. Llegamos al final de nuestra entrevista con el abogado Kyle Moore. Gracias por el episodio de hoy. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de la mezcla de ideas, diversión. Recuerden que este canal es todo sobre inspiración, no sobre consejos legales. Revisen la caja de descripción para más recursos y no olviden de suscribirse para más aventuras legales. Hasta la próxima, sigan alcanzando sus sueños legales.